Supercrack Estrella presenta. Hay una imagen extraña del año 1996, en ella podemos ver a la oveja clonada Dolly, un montón de fotógrafos periodistas realizan fotos y graban con sus cámaras a la oveja clonada en una granja, pero hay un periodista que parece no interesado en la oveja, más bien parece interesado en otro periodista que está realizando fotos a la oveja, es el único que apunta su cámara a otra cosa que no es la oveja, apunta su cámara hacia otro periodista que cubre su cabeza con un gorro de lana verde, este periodista tiene una apariencia de un hombre albino. ¿Será un periodista o un clon? Curiosamente muchos escoltas guardaespaldas tienen esta apariencia de hombres albinos, seres muy rubios y muy blancos de piel. Recordemos el extraño guardaespaldas de Obama o otro muy reciente de Donald Trump que nunca movía su mano. Porque este periodista de la cámara apunta su objetivo a este hombre en vez de hacer lo que hacen todos, fijar sus cámaras a la oveja clonada, nunca lo sabremos. ¿Era un clon ese hombre del gorro? ¿Quién sabe? Son muchas las cosas que ocurren en este mundo Matrix. Clones de seres humanos y importantes personajes de la historia. En 1978, se rodaba una película concebida para abarrotar las salas de cine, con un reparto de lujo y una historia basada en un best-seller con tono de thriller que mezclaba dos argumentos irresistibles: el fantasma del resurgimiento nazi y los peligros de la ciencia en malas manos. Finalmente Los Niños del Brasil no fue uno de los taquillazos del año ni ganó ninguno de los 3 premios Oscar a los que estuvo nominada. Los Niños del Brasil es una película británico-norteamericana de 1978 basada en la novela homónima de 1976 escrita por Ira Levin. Argumento: contiene spoiler de la película. Barry Kohler sigue las pistas sobre un grupo nazi refugiados en Paraguay. Al sospechar que realizarán una reunión, contacta con Ezra Lieberman, un anciano cazador de nazis, para pedirle consejos, mas él cree que solo sigue una pista inútil y le aconseja desistir. Barry asiste a la reunión y con la ayuda de un niño infiltra un micrófono para escuchar la conversación, descubriendo que en la reunión hay un grupo de famosos criminales de guerra nazis, algunas personas con ideales neonazis, y que la reunión es presidida por Joseph Mengele, papel que interpreta Gregory Peck, quien les comenta sobre un plan para establecer un cuarto Reich, para el cual necesita asesinar a 94 personas de varios países del mundo, teniendo todos en común el ser padres de familia de 65 años y con un trabajo burocrático. Lieberman cree que Barry ha descubierto algo importante, pero su única pista es que planean la muerte de 94 adultos de 65 años en un plazo de 2 años y medio, y algunas fotografías de los sospechosos que Barry le había enviado con anterioridad. Lieberman usa sus contactos con un diario para que le entreguen noticias de sus sedes en varias partes del mundo sobre la muerte de personas de 65 años, con la esperanza de descubrir el plan. Lieberman asiste al Instituto de Biología de Viena para saber cómo es posible que todos los niños sean idénticos, tanto en su aspecto como en su personalidad. Un biólogo, Bruno Ganz, le comenta sobre un proceso en el cual se puede clonar a un conejo a partir de unos óvulos y una muestra del ADN del sujeto a clonar, pero le explica que el ser idénticos físicamente no hará que sean iguales emocionalmente, y que para ello es necesario que vivan las mismas experiencias. Lieberman reflexiona sobre ello y descubre que la persona que Mengele busca clonar, y que vivió las mismas situaciones que él está haciendo pasar a los niños, es Adolf Hitler. 3 de los más grandes y reconocidos actores del siglo XX fueron reunidos para rodar una película que realmente no merecía tal elenco. El Dr. Mengele, uno de los más execrables miembros de la élite nazi que realizó durante la guerra todo tipo de experimentos con los prisioneros en los campos de la muerte, fue uno de los personajes más buscados tras la contienda, a fin de llevarlo ante los tribunales para responder de los crímenes de los que se le hacía directo responsable. Nunca fue hallado, pero, pasado el tiempo y una vez fallecido, se descubrió que se había refugiado en el interior de Brasil. Basada en esos hechos ciertos, la película de Schaffner monta una trama imaginaria en la que el médico germano reúne a un grupo de jóvenes para trabajar en un misterioso proyecto. Esto que alerta a un avispado norteamericano que, en contacto con el cazanazis Ezra Lieberman, está dispuesto a investigar qué es lo que se oculta en la selva brasileña. Pero como siempre, la realidad siempre supera la ficción, y quizás esta novela Los Niños de Brasil podía tener una historia real de fondo. Ya sabemos cómo la élite nos cuenta sus más profundos secretos usando el cine o el arte. ¿Experimento nazi? El extraño caso del pueblo de los 130 gemelos. Nada más real que el cartel que recibe a los visitantes. Cándido Godoy, Tierra de Gemelos.
En Brasil, más precisamente al sur, 6.500 habitantes se despiertan todos los días en el estado de Río Grande do Sul, en la frontera que limita con Argentina. Allí, más de 130 pares de gemelos le dan una fama sorprendente a un pequeño pueblo que encuentra en sus similitudes la razón para que muchos investigadores enfoquen sus estudios en este fenómeno. En Linhão de São Pedro, sitio que también pertenece a este municipio, hay 44 pares de gemelos registrados. Esto significa, teniendo en cuenta sus habitantes, que una de cada 10 mujeres da a luz a hermanos idénticos, lo cual convierte al pueblo, proporcionalmente, en el lugar con más gemelos del mundo. Según los datos oficiales ofrecidos por la Cámara Municipal, desde 1959 hasta hoy, el 35% de los nacidos en Cândido Godói son gemelos, lo que llevó a pensar que no se trataba de una simple coincidencia, ya que la mayoría de los hermanos son rubios y de ojos azules. Diversas hipótesis afirman que el fenómeno tiene una explicación, y corresponde a la intervención de una persona, a la que apodaron el Ángel de la Muerte. Josef Mengele, criminal de guerra nazi, es el hombre apodado. Su obsesión por experimentar con mellizos y gemelos para demostrar la superioridad de la raza aria hicieron que, en su exilio en Sudamérica, haga del poblado brasileño un laboratorio humano, utilizando a sus habitantes como conejillos de indias. El periodista e historiador argentino Jorge Camarasa, especializado en el éxodo nazi a Sudamérica, fue uno de los primeros en intentar resolver el misterio. En su libro Mengele, El Ángel de la Muerte de Sudamérica 2009, explicó que el objetivo del subordinado de Hitler era crear una raza superior. A partir de 1963, tras la llegada del sádico doctor, la cifra de partos de gemelos comenzó a dispararse en Cândido Godói. Eva Mozeskor, vecino de la ciudad y sobreviviente al Holocausto, que ahora tiene 81 años, contó que cuando Mengele lo vio a él junto a su hermana gemela, Miriam, se detuvo frente a ellos y comenzó a gritar: «¡Gemelos, gemelos!». Hay testimonios de que atendía a las mujeres embarazadas y les daba drogas y preparaciones. Hablaba en esos años, alrededor de 1960, de inseminación artificial de seres humanos y, por eso, seguía trabajando con animales, escribió Camarasa en su libro. Camarasa se valió de la ayuda de la doctora brasileña Anencia Flores da Silva para realizar la investigación, y la conclusión fue que el aumento del número de gemelos coincidía con la llegada al poblado de Rudolf Weiss, uno de los sobrenombres por los que era conocido Josef Mengele. Un documental de National Geographic, Los gemelos de Mengele, también se adentró en esta extraña historia en 2009 y hasta sirvió de inspiración para el bestseller de Ira Levin, Los niños del Brasil 1976. Pero volvamos a la novela Los niños de Brasil. Realmente existió un complot nazi para clonar a Adolf Hitler bajo la dirección científica del infame médico de Auschwitz Josef Mengele. Basada en el libro del estadounidense Ira Levin publicado 2 años antes, la película contaba cómo a oídos del anciano cazador de nazis Ezra Lieberman, Laurence Olivier, llegaba la información de que Mengele, Gregory Peck, escondido en Sudamérica tras la guerra, había ordenado el asesinato de 94 hombres en varios países del mundo. La investigación emprendida por Lieberman le llevaba a descubrir un proyecto liderado por Mengele, que había producido 94 niños con los genes de Hitler, entregados en adopción a otras tantas familias. Para recrear las mismas condiciones en las que se crió el dictador, el padre de cada niño debía morir a los 65 años, lo que motivaba los asesinatos ordenados por Mengele. Uno de los ganchos de la película era el retrato del médico nazi, conocido como el Ángel de la Muerte, y que por entonces aún vivía refugiado en algún lugar de Sudamérica, lo que confería mayor plausibilidad a la historia. Tras la caída del Tercer Reich, Mengele había logrado pasar inadvertido en Alemania ocultándose bajo un nombre falso, antes de huir en 1949 a Argentina y Paraguay para acabar recalando en Brasil hasta su muerte en 1979. Así pues, mucho antes de la oveja Dolly en 1996, la clonación ya era una realidad científica. No obstante, ni entonces ni hoy existen pruebas de que se haya efectuado con éxito en humanos. Y en cualquier caso, para ello no bastaría el ADN de un pelo, sino que se necesitan células vivas. No consta que se conservaran tejidos de Hitler, aunque no faltan los rumores. Incluso en 2012 y a propósito de un proyecto ruso para abrir un conducto hasta un lago subglacial antártico, la agencia RIA Novosti, hoy Sputnik, reavivaba una vieja leyenda sobre una supuesta base nazi en el continente helado, añadiendo: se rumorea también que el submarino U-977 llevó los restos de Adolf Hitler y Eva Braun a la Antártida para propósitos de clonación de su ADN.
Rusia dijo en el 2012 que ha perforado el suelo congelado de la Antártida hasta llegar a un vasto lago subglacial que ha permanecido intacto al menos 14 millones de años, escondiendo lo que los científicos creen podrían ser organismos desconocidos y claves sobre la vida en otros planetas. Según una teoría de la conspiración, en este lugar se ocultó una supuesta base nazi en el continente helado, añadiendo: se rumorea también que el submarino U-977 llevó los restos de Adolf Hitler y Eva Braun a la Antártida. Para algunos, escapó en un submarino a Sudamérica. Para otros, huyó a la Antártica o al lado oculto de la Luna. La muerte de Adolf Hitler en mayo de 1945 dio paso a las más disparatadas leyendas y teorías conspirativas que todavía trascienden el legado de horror que dejó el Führer del Tercer Reich. La misteriosa foto de Hitler anciano tomada por el FBI, huyó a los Andes. La agencia norteamericana da cuenta de un supuesto escape a Argentina con Eva Braun, con un submarino. La foto que puede apreciarse sobre este video de Supercrack Estrella, es del FBI, y puede cambiar la historia que a todos nos han hecho creer, que Adolf Hitler se suicidió el 30 de abril de 1945 en un búnker subterráneo. Documentos desclasificados de la agencia norteamericana hablan ahora de una supuesta fuga a Argentina del nazi, en compañía de su esposa, Eva Braun, rumbo a América del Sur con el fin de afincarse en un paraje cercano a la cordillera de los Andes. Allí disfrutaron de una bucólica vida sin sobresaltos. Según se desprende de los mismos, el suicidio y posterior hallazgo de su cadáver por parte de los soviéticos, fue un burdo montaje orquestado con la ayuda del director de la OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos, el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos de América durante la Segunda Guerra Mundial y antecesora de la Agencia Central de Inteligencia dirigida por entonces por Allen Dulles. Se revela que la agencia estaba al tanto de que un submarino desconocido por ese entonces, el U-530, partió rumbo a la costa argentina con el objetivo de dejar a oficiales nazis de alto nivel. El FBI trató de ocultar el paradero de Hitler. El informe desclasificado demuestra que el FBI pasó por alto, quizás a propósito, las irrefutables pruebas del escape hacia Sudamérica del temerario dictador. Tenían datos precisos de que el submarino alemán U-530 se encontraba en la costa argentina, sumado a una gran cantidad de testigos oculares que vieron el descenso de altos mandos nazis en Puerto Argentino. En 1945, un agregado naval en Buenos Aires informó a Washington que había una alta probabilidad de que Hitler y Eva Braun habían llegado a la Argentina. Esto coincide con los avistamientos del submarino U-530. Artículos de prensa de ese entonces detallaban la construcción de una mansión de estilo bávaro en las estribaciones de la cordillera de los Andes. En este sentido, el arquitecto Alejandro Bustillo escribió acerca de su diseño y construcción de la nueva casa cuyo morador sería Hitler. Mansión que según la fuente fue financiada por inmigrantes alemanes ricos. Quizás la evidencia más representativa de que Hitler sobrevivió a la caída de Alemania se encuentra en Rusia. Con la ocupación soviética de Alemania, supuestos restos de Hitler fueron rápidamente ocultos y enviados a Rusia y nunca ser vistos otra vez. Es decir, hasta 2009, cuando se permitió a un arqueólogo del estado de Connecticut, Nicholas Bellatoni, realizar pruebas de ADN en uno de los fragmentos de cráneos recuperados. Lo que descubrió Bellatoni desató una gran conmoción en las oficinas de inteligencia y en las comunidades académicas. Quienes tuvieron acceso a los resultados del ADN, aseguran que el examen no resultó compatible ni con familiares de Adolf Hitler ni con los de Eva Braun. En la cordillera de los Andes cerca del Cerro El Plomo hay unos túneles y bases subterráneas con seres que visten con unas capuchas de color rojo oscuro. También conocemos que a los de la élite les encanta ir soltando pistas y mensajitos en las películas y bestsellers que estos desalmados que se creen iluminados producen. En estos casos no hace falta buscar mucho, solamente tenemos que ir a los Simpson o a las famosas cartas Illuminati para saber por dónde van los tiros. Son muchos los especialistas en estos temas que relacionan a la planeación con los famosos cilindros verticales u horizontales. El profesor Corrado Malanga asocia los cilindros con el tipo de herramienta utilizada en los laboratorios subterráneos donde los alienígenas manipulan el alma de los abducidos o les generan un clon. Este clon es al que Corrado Malanga nombra como la copia. Estos famosos cilindros verticales u horizontales, son de los que yo Supercrack Estrella hablo en uno de mis vídeos, y que comparo con una lavadora por su forma. Aparecen en juegos como Sad Satan, o GTA San Andreas, también fue encontrado por unos niños en un búnker de Alemania.
En algunas de las clonaciones, las copias son utilizadas como soldados o como guardaespaldas de la élite. No tenemos que olvidar que en muchos casos junto a los alienígenas aparecen humanos vestidos con un uniforme militar de alta graduación. Actualmente podemos confeccionar la siguiente lista. Cuando los militares hablan en inglés, la raza aliena que coopera con ellos es la reptiloide, que tiene una altura siempre superior a la de los militares. Estamos ante los seres reptiloides que suelen medir unos 250 centímetros. Y tienen la espina dorsal muy marcada con las típicas crestas por toda su cabeza, nuca y espalda. Cuando los militares hablan en francés, siempre aparecen con ellos los alienos con forma humanoide, pupilas verticales, extremidades con 5 dedos y altura en torno a 220 centímetros. Cuando los militares hablan como los habitantes de Israel, los alienos son de tipo mantis religiosa. Estamos ante una raza que sentada junto al militar siempre lo supera en altura. Su extraordinaria envergadura hace que siempre aparezcan en posición sentada. No suelen aparecer de pie porque no cabrían en ninguna estancia, pues en posición erguida, superan con creces los 4 metros. Cuando los militares hablan árabe aparece el alieno humanoide con 6 dedos en cada mano, y suelen portar largas y blancas túnicas que les cubren hasta los pies. Mengele murió en 1979, ahogado tras sufrir un ictus mientras nadaba en la costa brasileña. El estudio forense en 1985 y pruebas de ADN en 1992 confirmaron su identidad. Su familia en Alemania se ha negado repetidamente a pedir la repatriación de sus restos, y que alguien debería explicar algún día cómo fue posible que este criminal viviera tranquilamente en Brasil. Solo esto ya da para pensar, porque si eso fue posible, lo podía ser posible todo lo antes expuesto. En 1978, el primer clon humano habría sido creado por encargo en el año 76, y el embrión llevado a buen término. Su autor fue David Rorvik, un conocido periodista científico independiente, apasionado por la genética y los fenómenos paranormales. En 1978, David Rorvik, un periodista especializado en temas médicos que trabajaba para el New York Times y la revista Time, escribió un libro llamado In His Image: The Cloning of Man. En el libro, Rorvik afirmaba que un clon humano acababa de nacer. Todo el mundo creyó la historia. Al fin y al cabo, se trataba de un texto escrito por un periodista conocido y creíble, y publicado por una conocida editorial en el campo de la medicina. Sin embargo, la comunidad científica no fue tan crédula. La historia era digna de convertirse en el guión de una película de ciencia ficción. En el libro Rorvik contaba cómo, un día de 1973, recibió una llamada de un millonario de California. Este hombre, cuyo nombre real no se conoce pero en el libro aparece como Max, explicó al periodista que quería un heredero, pero que la vía para obtenerlo debía ser la clonación. Max ofreció a Rorvik una verdadera fortuna para que le encontrase un científico capaz de hacer realidad sus deseos. En el libro Max dice que estaba dispuesto a poner de su bolsillo $1 millón o incluso más con el fin de adquirir una réplica de sí mismo, es decir, algo así como un niño genéticamente idéntico a él, un hermano gemelo que volvía en el tiempo 70 años, un clon. La figura de Rorvik no era cualquiera. El hombre se había labrado una carrera y un nombre en el periodismo científico. Había trabajado como corresponsal científico para la revista Time o el New York Times y anteriormente había sido el autor de varios libros sobre medicina reproductiva. Por tanto, y hasta cierto punto, la idea no era una auténtica locura. En el libro y como contaba, Max se dirigió a él por sus contactos. Y él fue el que movió los hilos con la comunidad científica para averiguar quién estaba dispuesto a intentar el experimento. Rorvik se encargó de reunir un equipo de científicos e instaló un laboratorio clandestino en una pequeña isla secreta, perdida en el Pacífico. Finalmente, después de 3 años de experimentos, los científicos fueron capaces de producir un embrión humano viable que tenía el ADN de Max. Este embrión fue implantado en el útero de una madre sustituta, nativa de la isla, cuyo nombre clave era Gorrión Sparrow. 9 meses más tarde, según la crónica de Rorvik, nacía en la isla el primer clon humano. Dadas las conexiones y la credibilidad de las que gozaba el periodista, el 3 de marzo de 1978 su historia fue la nota de tapa del diario New York Post, que además de la portada le dedicó sus mejores páginas. Durante varios días todo el mundo hablaba de Rorvik, Max y su clon. El libro, como no podía ser de otro modo, se vendía por toneladas. Aunque la historia nunca quedó clara de si era real o falsa. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.